Buenas noches, bienvenidos una vez más a estos encuentros que cada miércoles les trae Fuenmayor University con invitados increíbles que nos acompañan para compartir sus historias de superación y trabajo. Hoy está con nosotros Guillermo Narvarte, nacido en Mar del Plata. No voy a decir el año, porque él no me ha dado la autorización, él después me dice si lo puedo decir o no, que es un entrenador, como ustedes bien saben, de baloncesto. Tiene una amplia trayectoria en su país natal, por supuesto, y además en Chile, y ahora va a estar en Uruguay, que también nos va a contar un poquito de eso. En Venezuela, estuvo al mando de Trotamundos, Toros y Bucaneros, fue elegido como mejor entrenador en el año 2008, ganador que no le era del todo desconocido, pues ya lo había ganado 3 veces en la Liga Argentina, anteriormente conocida como Torneo Nacional de Ascenso. Como siempre les digo, no es a mí a quien quieren escuchar, es a nuestro invitado. Pero antes de darle la palabra al profe Bernabé Pérez, quiero leer entre mi tarea que hice esta tarde para conocer un poquito más al profe Guillermo, conseguí una frase que me gustó mucho y que quiero que además él comparta un poquito con ustedes porque de eso se trata estos encuentros. Y la frase dice así, y voy a citar: trabajar, trabajar, trabajar todos los días con la mayor humildad. Todo se logra con trabajo. Esto se trabaja día a día. Hay mucho esfuerzo, sacrificio no, porque para mí es un placer el básquet. Bienvenido, profe, muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un placer, un honor tenerlo acá. Le doy también la bienvenida a nuestro profe, mi compañero de todos los miércoles, Bernabé Pérez, y les recuerdo, aunque ya ustedes saben cómo es la dinámica, que yo voy a estar pendiente del chat, el profe va a estar contándonos algunas cosas, conversando con el profe Bernabé también, y bueno, pueden hacer sus preguntas, sus comentarios por el chat o levantar la mano para darle el derecho de palabra. Buenas noches, profe, un honor para nosotros recibirlo. Bueno, buenas noches a todos, gracias Carlota y muchísimas gracias de verdad al profesor Guillermo Narvarte. Es todo un lujo, es un invitado de lujo, es un medallista olímpico, uno de los mejores técnicos del baloncesto de habla hispana, y casualmente viene a estar con nosotros en el día de hoy a hablarnos un poco de lo que es la gerencia en el mundo del baloncesto y hablarnos un poco del baloncesto, de las diferentes gerencias, un hombre que ha sido un ganador, un triunfador en este difícil mundo del baloncesto, sobre todo latinoamericano, y en un país donde el baloncesto es algo un poquito menos que el fútbol, pero muy cercano también a una religión. Ese es Guillermo Narvarte. Me siento muy contento. Días antes de su viaje a Uruguay, donde va a estar desde el día viernes, ha aceptado esta invitación de nosotros de Fuenmayor University para estar compartiendo con todos nuestros estudiantes de gerencia deportiva. Profesor, bienvenido a su casa, Fuenmayor University, y mil gracias nuevamente. Bueno, muy buenas noches. Es un placer para mí poder estar compartiendo con ustedes. Muy agradecido por la invitación. Creo que, particularmente soy un apasionado de esta actividad y, como lo decía anteriormente, para mí esto no es un sacrificio, sino que es un placer. Y cada oportunidad que tengo de poder hablar de baloncesto, creo que ese ida y vuelta es un aprendizaje mutuo. Así que muy feliz de poder estar con ustedes. Bueno, profe, de verdad que nuestros estudiantes están inquietos e impacientes por escuchar todas esas vivencias de Guillermo Narvarte, un entrenador que ha estado en la mejor liga de América, que es la Liga Argentina, y ahora viene de entregar el timón de un equipo grande, del Boca, el equipo quizás uno de los equipos más grandes del baloncesto de América, y se dirige a Uruguay a entrenar a otro de los grandes equipos del baloncesto americano. Todos estamos inquietos por oír todos esos consejos y todo ese transitar por los diferentes ámbitos de la gerencia de un hombre como Guillermo Narvarte. Bueno, dentro de la amplitud que puede haber con respecto al hecho de estar dentro de esta actividad, y yo dentro de lo que tengo no sé si se puede apreciar en pantalla,
el hecho de entrenar un equipo profesional. Perfecto, no sé si ustedes lo están viendo muy bien. Lo estamos viendo muchas veces. Bueno, entonces, no quiero ser extenso en estas láminas, pero la idea que siempre uno habla de entrenar un equipo profesional, ¿sí? Y vamos a la palabra que es profesional o profesionalismo, ¿no? Muchas veces la palabra profesional, lo que es ser profesional, se la confunde con el dinero, con recibir un dinero a cambio de una actividad, y me parece que va mucho más allá. Hay muchas actividades donde lo profesional pasa por la capacitación, por el estudio, por la responsabilidad, por la honestidad, y muchas veces es muy común decir se ha hecho un trabajo muy profesional y quizás no hubo un dinero de por medio por detrás. Entonces, me parece que el hecho de trabajar en un equipo profesional no solamente, para dejar claro, no pasa por la remuneración económica, sino que también pasa por la responsabilidad y por todo ese esfuerzo y trabajo que hay que ponerle a lo que uno se compromete a realizar. Hay diferentes tipos de equipos. Muchas veces están los equipos amateur, los semiprofesionales y los profesionales. Y eso no significa que el trabajo que uno va a hacer va de la mano de la responsabilidad que va a tomar. A mí me ha tocado en mis inicios trabajar en equipos totalmente amateur, después semiprofesional, y cuando se decía llegar al profesionalismo. Me parece que llegar al profesionalismo quizás es que todo el ámbito estaba prácticamente en un entorno totalmente en donde todos dedicaban su tiempo o era full time de la actividad. Pero eso no significaba de que el trabajo va a ser mejor, sino que hay mayor disponibilidades, los equipos tienen mayores prestaciones para poder realizar la tarea desde el lugar que nos toca, no solamente en el área como entrenador. Y uno muchas veces tiene que gerenciar recursos humanos. Entonces, a veces en los equipos amateur hay pocas prestaciones, entonces uno desde su lugar tiene que realizar tareas que quizás en equipos con mayores prestaciones hay diferentes áreas, y entonces a partir de ahí tiene que aprender a deslindar responsabilidades, en elegir el personal que uno cree conveniente para que la actividad de uno pueda estar mucho más focalizada, llamémosle o en lo táctico o en lo estratégico, y tener ese respaldo de los asistentes. No me quiero demorar en ir a cuáles son los objetivos de los equipos, porque está claro que muchas veces los objetivos de los equipos amateur son más recreativos, sociales, ¿sí? Como decía antes, los profesionales son los que buscan elevar aspiraciones, o sea, los que buscan desarrollarse para llegar a ese objetivo de la competencia profesional, donde ese es competitivo, hay una remuneración concreta, lo único que vale es el presente, hay derechos, obligaciones, y también entender de que hay un espectáculo, ¿no? Entonces, en el deporte profesional. Entonces hay varias áreas. Me parece que el entrenador profesional sufre diferentes transformaciones, ¿sí? Y tiene diferentes tareas. Dentro de lo que es la transformación, está ese periodo que yo les comentaba antes. O sea, me parece que el entrenador o el gerente tiene que ir dando diferentes pasos, ¿sí? Y la transformación del entrenador, en el caso del entrenador, es desde el amateurismo, pasar por lo semiprofesional y luego llegar a lo profesional. Y en cuanto a las tareas, creo que las tareas de liderar y gestionar son las tareas básicas. Cuando hablamos de tareas de liderar, hay un proyecto deportivo y uno debe mostrar el camino. En las tareas que nosotros teníamos en el Club Boca Junior en la última temporada hasta la pandemia, dentro de esas tareas, ¿sí?, había un acuerdo fundamental que teníamos. Todo el equipo, y acá se ve una foto en donde está no solamente los jugadores, sino que está el personal técnico, el personal médico, etcétera. Y dentro de esas tareas mencionábamos que el equipo era sagrado, que estaba por sobre los individuos,
que los integrantes deberían jugar para el equipo y no para ellos mismos. O sea, en definitiva era jugar honesto con el equipo. Ese era el pacto fundamental que teníamos, ¿sí? Y dentro de esas tareas a la hora de gestionar había que gestionar diferentes aspectos, que uno es el técnico deportivo, el otro el recurso humano con el que se cuenta y el otro aspecto es el de las relaciones públicas. Dentro de esas tareas técnico-deportivo pasaba por la filosofía de juego, por intentar poner las diferentes reglas, ¿sí? Que tenían que ser respetadas por todos. El sacrificio del compromiso debía haberse reflejado en el accionar diario, pero el juego colectivo era uno de los objetivos. La suma de trabajos, dejar claro que nos haría mejores y que los resultados siempre vendrían por mérito deportivo. Y una palabra fundamental y que estaba grabada y pintada dentro del vestuario, desde los vestidores, que no hay excusas. Me parece que dentro de ese recurso humano teníamos diferentes áreas de trabajo y el objetivo o esa palabra sagrada era trabajar en equipo. Entonces ahí aparecía, ¿sí? Nuestro cuerpo técnico tenía todo este tipo de áreas. Estaba el área física, el área médica, el área de kinesiología y fisioterapia, el área nutricional, el área de la psicología, lo que es hotelería o indumentaria. Había un área administrativa, teníamos un área de edición y de video, que eran los que le daban cobertura a nuestros asistentes, el área de prensa y el área dirigencial, sumado a lo que era marketing y prensa, ¿no? Entonces, rápidamente, el área técnica era el entrenador principal y los 3 asistentes técnicos, ¿sí? El área física contábamos con 2 preparadores físicos, ¿sí? En donde la preparación, la prevención y la recuperación era su actividad principal. Dentro de estas tareas, el área de prevención y recuperación, contábamos con 3 kinesiólogos y fisioterapeutas, ¿sí? En donde los horarios de atención y los horarios prepartido y postpartido ya dejaban, estaba todo preestablecido. Nuestra nutricionista en el área de nutrición, el área de psicología a través de nuestra psicóloga deportiva del equipo, que teníamos tareas diarias, la utilería. Para nosotros era muy importante el encargado de la indumentaria, la hidratación y todos los implementos deportivos. Boca es un club que tenemos muchas áreas de trabajo, ya sean los gimnasios, los diferentes gimnasios, las diferentes máquinas para trabajar, los diferentes espacios de trabajo. Entonces, el traslado y de que los jugadores pudieran contar con todos los elementos para trabajar, que simplemente estuvieran su foco principalmente en la tarea táctica o técnica o física que tenía que realizar. Había un sector administrativo responsable de toda la organización y paralela a la actividad deportiva, ¿sí? De los diferentes segmentos, no solamente de lo que es la remuneración, sino cuando decimos administrar todo lo que es la logística, todo lo que es los viajes, la hotelería argentina, la Liga Argentina, hay muchísimos viajes a distancias de más de 1000 kilómetros, entonces lo que eran los vuelos, las conexiones, entonces tratar con los horarios de entrenamiento, de llegada, la entrada y salida, el check-in, el check-out de los hoteles. Entonces el equipo viajaba constantemente con un administrativo, al igual que teníamos la parte de edición de videos, que era un trabajo de cobertura que hacían con los asistentes. Nosotros teníamos un editor específico de video, ¿sí? Que trabajaba paralelo a los asistentes, y los asistentes, a la hora de generar todo lo que era el scouting previo de un juego, recibían toda la información de esta área. La prensa, que es muy importante, sobre todo en un club como Boca Juniors, donde la caja de resonancia es muy grande. El equipo permanentemente, en cada lugar que se presentaba, había filiales, hay muchos fanáticos en todo el país, entonces también era un elemento de difusión, todo lo que era notas, videos, programas específicos del equipo en diferentes ciudades. Entonces eso era
administrado todo por el jefe de prensa, y lógicamente que el directivo, el responsable de básquetbol profesional de Boca Juniors, era el que tenía relación directa con el entrenador. Dentro de las relaciones públicas hablamos de la comunicación interna y externa, y esto es algo muy importante en la vida de un equipo profesional. Cuando hablamos de comunicación interna, acá hay 2 o 3 tips en el hecho de que siempre esa comunicación interna es entre profesionales, nada es personal. Entonces, dejar claro que las cosas que se plantean, que se hablan, que se dicen, no tienen ningún tipo de índole personal, sino que es simplemente entre profesionales, que de ninguna manera, al salir del ámbito de trabajo, esa situación debe seguir. No, somos 2 profesionales a la hora de hablar con un jugador, con un entrenador, con algún responsable de área. No había nada a título personal, sino que todo era entre profesionales. Utilizar un modo correcto de comunicación y después discutir, tener claro que las discusiones que se generaban por opiniones o por situaciones de trabajo, que no era una pelea. Algunos confunden de que la discusión o un cambio de ideas o no pensar de la misma forma genera un problema personal, y ese no era el objetivo. Y la comunicación externa que tiene un equipo es totalmente diferente. O sea, la parte de prensa, las redes sociales, ¿sí? Y el ambiente de la actividad dentro de esa comunicación externa debe ser muy cuidada para la salud del equipo. En definitiva, siempre dejar claro que se comunica lo que le conviene al equipo. Y cuando hablamos de conveniencia no es sacar algún tipo de ventaja, sino que no generar problemas. Por ahí en mi país hay una frase muy común que es: los trapos sucios se lavan en casa, y que en definitiva esta es una familia y discusiones, cambio de ideas, siempre va a haber, pero era algo que quizás el equipo tiene que resolver. También hay muchos egos, hay diferentes formas de trabajo, entonces el entrenador, que oficia en definitiva de gerente, debe estar a cargo de todas esas áreas, sobre todo en una institución de la magnitud que hablábamos. Entonces, después había una dinámica de los entrenamientos y que había que prepararla, lo que era el antes, el durante y el después, ¿sí? Entonces poníamos las reglas de lo que queríamos antes de la práctica, lo que pretendíamos durante la práctica y después de la práctica. No quiero ser tan extenso en estos puntos, pero bueno, y lógicamente que después estaba el trabajo extra. Teníamos una rutina ya preparada en los juegos de local, el tiempo que había que estar antes en el vestuario, la disponibilidad de los jugadores, el tiempo de charlas técnicas, todo lo que era el trabajo prepartido, las rutinas de juego de local, de la misma forma, las rutinas de juegos de visitante, en donde empieza a aparecer como les marcaba antes. Si viajábamos en avión, si viajábamos en micro, ¿sí? O si jugábamos dentro de la ciudad, porque por ejemplo en Buenos Aires hay equipos que juegan en nuestra misma liga, entonces el traslado es totalmente diferente que a una ciudad a 100 kilómetros o una ciudad a 1000 kilómetros que se hacía en avión. Entonces había una indumentaria que había que utilizar para invierno, para verano, para viajar en avión, para viajar en micro o para presentarse a la hora de jugar de visitante dentro de la misma ciudad, las rutinas de juego de visitante, cómo era el día previo al juego, cómo era el día de juego, los horarios de desayuno, almuerzo, de merienda y de cena. También, en definitiva, lo que se buscaba era que el cuerpo médico también tuviera un espacio determinado de atención. Diariamente se informaba todo el cronograma de actividades, porque el equipo no solamente tenía actividades internas de entrenamiento, de horario de video o de las comidas, sino que también había diferentes actividades sociales que hace Boca Juniors con las diferentes filiales que hay dentro del país, o todo lo que era prensa. En definitiva, Leónidas Nudel, que es nuestro padre, es el padre de la Liga Nacional y el referente máximo para todos los entrenadores del básquetbol argentino, decía que para ser entrenador una de las cosas que hay que saber es de básquet, ¿no?
Entonces, en definitiva, esto era un poco lo que nos marcaba que la parte de gerenciar, la parte de poder coordinar todo el recurso humano, es una tarea en donde el entrenador tiene que estar preparado y que no solamente pasa por la táctica, la estrategia, si hay un pick and roll, si hay un aclarado o alguna situación específica. No sé si se escucha bien o si hay alguna pregunta sobre este tema. Perfecto. Perfecto. Bueno, por ahora en el chat no hay una pregunta de este tema en particular. No sé si Bernabé, que está por ahí, estoy segura que tiene alguna pregunta y luego vamos con la pregunta de los estudiantes. La verdad es que yo tomé nota de lo que usted dijo ahí para tenerlo presente, Berna. Profe, de verdad que, bueno, hablar de una organización como el Boca es hablar de una de las máximas organizaciones del deporte mundial. Mucha gente no tiene idea, pero quienes hemos tenido de alguna manera relación tanto con el balompié como con el básquet, sabemos, y sobre todo el deporte argentino, sabemos lo que significa el Boca en el deporte mundial. Que gerenciar un equipo como el Boca reviste algunas condiciones especiales, reviste algo distinto a gerenciar otras organizaciones deportivas de baloncesto de la misma liga, por ejemplo. Sí, dentro de lo que es la liga, lógicamente que Boca Juniors es una institución en donde, como lo manifestaba anteriormente, hay una caja de resonancia muy grande. Todo lo bueno se nota mucho y todo lo malo también se nota mucho. Entonces, es la exigencia que puede tener Real Madrid o Barcelona en España. A mí me ha tocado trabajar en Venezuela en un lugar como Trotamundos, que en definitiva tenía la misma caja de resonancia en Venezuela que la que puede tener Boca a nivel Argentina. Lógicamente que Boca Juniors, al tener su actividad como el fútbol a nivel mundial, tiene una caja de resonancia mayor, pero no sé, trabajando en selección argentina también está todo este tipo de áreas. Me parece de que hay una élite de instituciones que obligan a tener que gerenciar las diferentes áreas porque tienen muchísimas prestaciones y bueno, quizás en otras instituciones nos ha tocado trabajar con más limitación. No es común tener 2 preparadores físicos, 3 fisioterapeutas, nutricionista, un área médico, en donde está diferenciado la nutricionista, la parte psicológica, los traumatólogos, los médicos clínicos. Entonces, cada área, juntamente con lo que es prensa, lo que es administración, un editor de video específico, no es común, en otras instituciones los hacen los asistentes. Entonces, para que tengan una idea, en el fútbol, el equipo que cuando juega Champions League, Real Madrid viaja con 90-95 personas en el chart. Boca Juniors cuando juega Copa Libertadores viaja aproximadamente con 55 o 60 personas. Y bueno, y nosotros éramos un equipo dentro de la Liga Argentina que viajábamos aproximadamente 25 personas cada vez que nos trasladábamos, y no es algo común. Lo común en Argentina es que un equipo se traslade con 16, 17 personas y nosotros estábamos entre 25 y 28 porque ya el área médica, el área física, la parte administrativa, lo que es prensa, bueno, tiene una magnitud muy grande y bueno, eso hace que las instituciones de elite obliguen a tener que trabajar con todo ese recurso y tratar de sacarlo, de aprovecharlo, ¿no? Porque me parece que una de los grandes desafíos que tiene la gerencia es con los recursos que se tienen poder sacar el máximo provecho. A veces que los recursos
puedan utilizarse al máximo y no que, como puede suceder, que hay muchísimas prestaciones y uno no le saca todo el provecho que podría sacarle. No sé si soy claro en eso. Sí, profe, tiene una pregunta. No, bueno, tiene dos preguntas, Berna. La primera la hace Rodolfo Romero y luego Bernabé Pérez Padrón quiere hacer levantó su mano para hablar con el profe. Voy a leer la de Rodolfo. ¿Considera que nuestra liga de baloncesto es de las más competitivas con relación a las otras del Caribe? El Boca es un equipo más grande que en el baloncesto que, por ejemplo, él pregunta si el Boca es un equipo más grande en el baloncesto que el Trotamundos aquí. Insiste que solo hablando de baloncesto. O sea, quiere hacer una comparación entre el Boca y el Trotamundo. Es lo que entiendo. Sí, a ver. Se hace difícil porque Boca Juniors es un club de fútbol donde el básquet, si bien está, o todas las actividades que Boca Juniors tiene son tomadas de forma muy seria, pero es el segundo deporte profesional. El primer deporte es el fútbol, ahora también está el fútbol profesional femenino, y tiene la liga de vóley y de básquet como equipos profesionales. Y Trotamundos es un equipo de baloncesto, en donde lo más importante que hay en la organización es el básquetbol. Entonces, cada equipo ha tenido su momento histórico a nivel continental, pero se hace difícil. Primero que las comparaciones a veces son odiosas, pero a lo que voy es que en Trotamundos la felicidad o la tristeza pasa por el resultado del equipo profesional de baloncesto. Y en Boca Juniors a veces el fútbol es el que mayor genera esas alegrías y tristezas y lógicamente que el baloncesto, las alegrías del baloncesto son bien tomadas, pero se hace muy difícil cuando gana el baloncesto y el fútbol pierde, supongamos, con River, ¿no? Bueno, Bernabé Pérez Padrón, Bernabé Junior, te damos la palabra. Que levantaste la mano. Adelante. Bien, profe, no sé si me escucha. Lo escucho. Bien, profe, primero que todo para mí es un orgullo estar con usted acá en la clase. Soy seguidor de ustedes que vino con Trotamundo en el 2008. Quería preguntarle lo siguiente. Esa diferencia entre el baloncesto argentino y el venezolano, ¿qué nos falta a nosotros, a nuestra liga, para estar a ese nivel de una liga tan competitiva como la Argentina? Porque sabemos que hay muchas ligas en Argentina, pero todas esas ligas tienen mucho nivel, a diferencia de nosotros en la LPB. Yo lo que creo que la diferencia va en la parte de formación. Me parece que hoy por hoy Argentina ha logrado tener una filosofía común, ¿sí? O una forma de interpretar el deporte. Y el éxito de los últimos años o los últimos 20 años de Argentina ha sido que los entrenadores de categoría formativa y todo lo que es la parte de formación, porque hoy por hoy está muy identificado a la hora de enseñar, a la hora de la filosofía que se pretende para los niños, para los jóvenes, para el crecimiento diario. Es común en todo el país. Es muy poca no digo las discusiones, sino que las diferentes ideas, está muy identificado el modelo del básquetbol argentino. Y creo que la capacitación de los entrenadores de categorías formativas, la valoración que se da a la categoría formativa y que hay diferentes niveles de formación o de competitividad que hace que el jugador vaya desarrollando. La cantidad de juegos que juegan al año, un jugador de 15 años con proyección
juega entre 60 y 70 partidos al año. Creo que hay una infraestructura importante y se le valoriza muchísimo la formación, y no que el foco está puesto solo en lo profesional, sino que hay mucha valoración de... el entrenador de categorías formativas es muy valorado, y eso, en definitiva, también es que la base es muy amplia, hay una gran cantidad de jóvenes practicando la actividad, hay una estructura de lo que es la Confederación Argentina, asociaciones, federaciones, y que todos están detrás de la Confederación, y lógicamente que hay 3 categorías, porque está la Liga Nacional, está la Liga Nacional, la División 1, División 2 y División 3, y a su vez está toda una base de torneos regionales. Entonces, hoy por hoy hay 20 equipos en la primera división y hay 80 equipos entre la División 2 y la División 3. Bueno, yo creo que eso contesta la pregunta que hace Carlos Pereira en el chat, pero igual la voy a leer, que le pide que explique cómo están conformados los clubes de iniciación en Argentina. Creo que lo que acaba de comentar contesta un poco esa pregunta, ¿cierto? Sí, sí. A ver, me parece que el corazón del básquetbol o el deporte de Argentina es el club. La actividad se maneja por el club. Es diferente, a ver, para poner un ejemplo, diferente a lo que es Estados Unidos, donde el deporte pasa por los colegios. En Argentina el formato es el club. El chico sale de su horario escolar y va al club. Y en el club es la escuela deportiva donde se diversifican diferentes actividades. Va una familia a un club y el niño juega al básquet, la niña juega al vóley, los papás hacen actividades. O sea, el club es la fuente de generación del deporte argentino, en definitiva. Están los clubes de barrio, están clubes de diferentes niveles sociales, pero en definitiva, a la hora de competir en las actividades, todos se juntan y no hay diferenciación de clases sociales a la hora de la actividad deportiva. Bueno, y eso es lo que en definitiva genera el crecimiento desde las etapas de base, la adolescencia y lógicamente la primera división. Le vamos a dar ahorita la palabra a José Río Bueno, que tiene su mano levantada. Adelante, José. ¿Dónde está José? Está por ahí, pero no. José, ya puedes hablar. Ya te activaron el micrófono, José, para que hagas la pregunta al profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias, doctora Clota. Profe Guiller, felicitaciones, como siempre, con mucho cariño. Mi pregunta es su anécdota dentro de su gran carrera deportiva, ¿cuál ha sido la de mayor significación, su anécdota? Y en Venezuela, su momento de mayor conflicto y cómo gerenció para salir de él. Muchas gracias. Bueno, cuando dice anécdota en el baloncesto, anécdota a qué, a ver, no sé si risueña o el momento de mayor mayor esplendor, no sé, o a un momento para que uno lo recuerda, ¿no? No sé por dónde iríamos ahí. Me parece que se congeló. A ver. José, el profesor. Bueno, el de Adelante, José. Ajá, dinos. Sí. Su anécdota de mayor significación dentro de su carrera deportiva, bien sea en un momento de gloria, o en especial en algún momento durante la misma. No, como anécdota o como un momento sublime, es el momento de ganar una medalla olímpica. Creo que ser parte de un equipo, lógicamente yo era asistente en Beijing,
ese juego contra Lituania por la medalla de bronce creo que es el punto máximo o el sueño máximo de que primero llegar a un juego olímpico, primero llegar a la selección nacional, luego en Las Vegas clasificar para un juego olímpico y luego en el juego olímpico poder ser parte de un equipo que logra una medalla, es algo sublime. Y bueno, y después el hecho de gerenciar, me ha tocado diferentes situaciones en donde hubo que manejar diferentes conflictos. Por ejemplo, una de las últimas acá en Argentina, con un equipo que era la Unión de Formosa, que era un equipo del interior, del norte del país, que no tenía una historia importante y que era un equipo de bajo presupuesto, con jugadores de mediana edad que yo había tenido la mayoría en selecciones juveniles argentinas. Y eran jugadores que en la liga no estaban establecidos como jugadores tops, sino que eran jugadores de proyección, pero que nunca habían dado o habían estado en un lugar importante de la competencia. Y bueno, la directiva creyó en el proyecto y comenzamos la temporada con 2 ganados y 11 perdidos. Y ese equipo llegó a la final. Y habíamos arrancado, ese equipo fue campeón de la zona norte, en ese momento la liga se dividía en zona norte y zona sur, y había equipos que nos duplicaban o nos triplicaban en presupuesto. Ese equipo comenzó con 2 ganados y 11 perdidos y pudimos revertir la situación. Primero hubo que trabajar muchísimo en seguir creyendo en que el camino que habíamos elegido era largo, pero que podía dar rédito, no solamente a la directiva, sino al equipo. El equipo logramos convencer y poder mantenerlo fuerte, y que simplemente el inicio había sido una etapa en donde eran situaciones que teníamos que vivir, que teníamos que pasar, que fue la prueba que creo que todos los equipos deben superar antes de conseguir un logro importante. Si ustedes se fijan en el deporte mundial, todos los que han conseguido un logro importante han tenido que superar una dificultad. Algunos una dificultad grande, otros pequeña, pero en definitiva ha aparecido una dificultad que ha sido el hecho de superarla ha sido el trampolín para poder potenciar, y eso lo logramos con ese equipo, en donde ganamos la final de la zona norte y llegamos a la final de la liga, a enfrentar al equipo más poderoso y con mayor inversión, y nosotros en donde apostamos al trabajo, al desarrollo de jugadores jóvenes con un presupuesto muy limitado. Y bueno, en definitiva es algo que nos enorgulleció, pero que también nos dejó una enseñanza tremenda de que creyendo en el camino y con muchísimo trabajo y con paciencia y tolerancia, porque en el momento que estábamos, no sé, 7-0, 7 perdidos y 0 ganado, los egos o aparecen un montón de dificultades que, bueno, que el entrenador debe gestionarlo y debe liderar y estar muy firme y muy convencido del camino. Creo que ese fue un punto o un momento que recuerdo y que me ha hecho mejor, ¿no? Nos ha hecho aprender muchísimas cosas. Rodolfo Romero le pregunta, ¿cuál fue el mejor jugador que le tocó dirigir y cuál es el mejor jugador venezolano que le tocó dirigir? Me ponen un problema, ¿no? Haber compartido la selección argentina con tamaños jugadores como, es decir, es muy sencillo decir con Ginóbili. Yo no fui el entrenador personal de Ginóbili, si bien dirigí a sus hermanos, pero bueno, participé en un equipo donde había figuras como Ginóbili, Nocioni,
Oberto, Prigioni, Delfino. Entonces es muy difícil identificar a uno. Me parece que por sobre todas las cosas la palabra equipo estaba por delante de todo. Y en Venezuela me ha tocado dirigir muy buenos jugadores. Creo que José Vargas, por todo lo que significa para el básquetbol venezolano, al cual me une una muy buena relación. Lo he dirigido también aquí en equipos en Argentina. Hoy lo conocí de muy joven, allá por el 2008. Después también me ha tocado enfrentarlo en Venezuela cuando él estaba en Barinos y yo en Bucaneros. Él jugó también en Argentina en equipos que yo dirigí. Creo que José es un gran referente por todo lo que ha conseguido Venezuela en el último tiempo, con Néstor García, con todo ese equipo que se conoce que fueron ese equipo que ganó en México y que consiguió el pase a las Olimpiadas. Profesor, buenísimo. Acá hay otra. Dígame, Bernabé, adelante. No, que quisiera preguntarle al profe, porque anoche cuando conversábamos vía telefónica, usted me hizo un señalamiento que a mí me ha dejado pensativo. Usted me decía, nosotros en Argentina, es que ciertamente Argentina es distinto a todo, porque es distinto a América. Es el país que tiene mayor influencia europea dentro de América, junto a Uruguay y a Chile. Pero Argentina en el básquet, a pesar de no tener la altura de Brasil, el de tamaño me refiero, porque la altura basquetbolística y futbolística pues la tiene, y deportiva la tiene, pero el argentino por naturaleza es más pequeño. Y usted me decía algo que a mí me marcó. Usted me decía, nosotros no tenemos la altura, pero de las cejas para arriba tuvimos que aprender a utilizar lo que hay de las cejas para arriba. Sí, una vez un jugador, hace muchos años, yo lo escuché, no es solamente una idea mía, pero dice, nosotros somos, dices, cuando vos ves cómo entra en el calentamiento previo un equipo caribeño y un equipo argentino, tenés que identificar por dónde hay que ir. Entonces, nosotros somos petizos, gorditos, y nos cuesta saltar y correr. Entonces, y del otro lado, ves que son todos morenos, rápidos, saltarines, atléticos. Imposible que uno no donquee en un calentamiento de un equipo caribeño. Entonces, esto es como decir, bueno, este es grandote, me pusieron en un ring y tengo a Tyson adelante. Bueno, yo sé que cuerpo a cuerpo va a ser difícil que le gane, entonces es presentar el ingenio y decir, bueno, por dónde podemos dominarlo. Y creo que quizás este comentario o algo así tan, no digo burdo, pero tan sencillo o tan un pensamiento muy, muy, muy callejero, muy básico, en definitiva es lo que generó Argentina dentro del contexto internacional. O sea, por lo físico, por lo atlético, era difícil trascender o competir. Entonces, fuimos adoptando un poco en donde la inteligencia, el conocimiento del juego, el poder administrar las virtudes y poder afianzarnos en las virtudes y esconder las deficiencias, creo que ha sido el gran mérito. Lógicamente que hay una influencia europea, yo creo que está la escuela serbia, que también hay mucha influencia en Argentina. Acá han venido entrenadores como, no sé, Ranco Seravica, que ha marcado mucho al básquetbol argentino. Flor Meléndez en su momento también dio su toque de Caribe, pero creo que también poco a poco también el básquetbol argentino empezó a identificar de que, bueno, nos faltaba la parte atlética, y otro de los recursos que se utilizaron fue el
el hecho de detectar talento, detectar atletas. Se hizo un trabajo que nació de los clubes. Los clubes empezaron a buscar en el interior del país jugadores que a lo mejor no llegaban a la capital o no se los podía ver fácilmente. Bueno, envió a sus reclutadores por todo el país a empezar a buscar jugadores que no solo que tuvieran las capacidades físicas o la proyección necesaria para después inculcarle toda la parte de fundamentos y conocimiento del juego, y empezaron a aparecer ya otro tipo de cuerpos de físico, y también se empezó a valorizar mucho más el trabajo de base, en el trabajo de las diferentes aristas físicas o valencias físicas, como la coordinación, el equilibrio, el tiempo, espacio, lo que es educación física infantil, ¿no? Ya empezar a trabajar la parte de psicomotricidad en las categorías de base, y que los jugadores llegaran con otro tipo de preparación a categorías mayores. Entonces, de la ceja para arriba tuvimos que empezar a ponerle ciencia a la hora de competir. Bueno, tengo dos preguntas aquí en cola. Berna, la hago rapidito. La primera es de Axel Espinosa, que dice: buenas noches, coach, un placer conocerlo. En lo particular me gusta mucho la parte de las tácticas y las estrategias, y le quiere preguntar desde su experiencia qué tanto ha cambiado con el transcurrir de los años. Supongo que se refiere a las tácticas y las estrategias de los entrenadores, por supuesto. Bueno, es algo que el baloncesto es algo que permanentemente va cambiando. Creo que también es un deporte que cada 4 años se van modificando reglas, y eso hace de que todo vaya cambiando. También otro de los aspectos es que hay un desarrollo desde lo físico, que incluso hoy desde lo táctico o estratégico me parece que uno de los puntos fundamentales son los espacios, el spacing, que es fundamental, porque hay jugadores de gran envergadura que ocupan muchísimo espacio, que sobre todo las posiciones exteriores han modificado, y hay verdaderos atletas que incluso a nivel FIBA es como que la cancha está quedando chica. En torneos de pretemporada ya se está experimentando con ganarle medio metro a los laterales. Se han hecho pruebas de extender el espacio del campo de juego, porque hay muy poco espacio para jugar, y las reglas FIBA no es como la NBA, que hay reglas defensivas, los 3 segundos defensivos, el hecho de que está arreglado el tema de que no se permiten tantas ayudas, lo cual en FIBA sí. Entonces, creo que ese es un punto fundamental, más allá de que se van modificando, que es un juego de la defensa y el ataque permanentemente, y la estrategia es algo que particularmente la táctica y estrategia me gusta mucho, pero también hoy hay un desarrollo individual desde lo atlético y desde el fundamento individual que está, no sé si la palabra muy de moda, sino que está dominando un poco el aspecto del juego. Carlos Pereira hace una pregunta que, con el permiso de Carlos Pereira, voy a hacerla, o sea, va a ser el mismo espíritu, pero la voy a hacer distinta, porque como periodista uno no puede encasillar o encaminar la respuesta. Entonces, la pregunta que yo voy a hacer es la siguiente: ¿cuál es mejor, la Euroliga o la NBA? Para mí la mejor es la NBA. Para mí la mejor es NBA. ¿Qué sucede? Y tengo esta discusión, y la tengo con amigos, incluso en mi casa con mi hijo. Creo que la Euroliga es la máxima expresión FIBA, y que es la que nosotros vivimos en el día a día. Pero
su majestad atiende en la NBA. Creo que es el lugar sublime. Creo que la NBA, a veces hay muchos que como que cuesta entenderla, pero el nivel de ejecución individual, la velocidad que solamente se puede identificar estando al lado del campo de juego o enfrentando. Yo tengo una anécdota. Estábamos en Las Vegas en el 2007 jugando lo que sería el preolímpico a Beijing 2008. Entonces, Argentina ese año, las figuras eran Prigioni, Delfino y Scola, y después muchos jugadores que jugaban en Argentina. Y por diferentes motivos no había podido ir Manu Ginóbili, Nocioni, Oberto, o sea, y me parece que y fue una sorpresa porque Brasil iba con sus 6 NBA y estaba el Dream Team y había solamente 2 lugares. En definitiva, había un solo lugar porque el Dream Team se jugaba en Las Vegas y estaban todos, así que era Brasil o Argentina los 2 equipos más poderosos y nosotros la veíamos difícil con Brasil. Bueno, el equipo jugó muy bien, nosotros la semifinal en definitiva fue la clasificación que le ganamos a Brasil y vamos a jugar la final con Estados Unidos, con los 2 equipos ya clasificados para Beijing. Hay una situación en donde como estaba sentado, estaba el entrenador principal, Sergio Hernández, el otro asistente, los 2 asistentes eran Gonzalo García y yo, y hay una situación en donde estábamos llevando la estadística. Estábamos hablando de 2007, donde todavía no había tanta tecnología, entonces estaban las planillas, se anotábamos y todo eso. Hay un momento que LeBron James toma el rebote. Nosotros miramos. Toma el rebote, nosotros anotamos el tiro fallado y el rebote. Cuando giro la cabeza, LeBron James estaba volcando el balón en el otro sexto. O sea, lo único que había hecho LeBron James era tomar el rebote, se la pasó a Jason Kidd, y corrió al otro canasto y Jason Kidd le pasó la pelota a LeBron James. Estamos hablando de que esa acción fue prácticamente, no sé si en 3 segundos, lo que puedo bajar para anotar y volver a mirar. Eso es la NBA, esa es la diferencia. Hay una diferencia de velocidad de ejecución con el básquetbol FIBA que es alarmante, que es muchísima diferencia. El mejor tirador FIBA cuando llega a NBA, los tiempos de tiro son totalmente diferentes. Entonces, en la NBA se defiende, no es que no se defiende. Lo que pasa es que hay jugadores muy buenos. Lógicamente que cuando una NBA tiene que ir al básquetbol FIBA, el tema de las reglas y los espacios, el básquetbol FIBA tiene más herramientas para poder destruir, llamémosle. Y el básquetbol NBA me parece que en algunas cosas es más honesto en el 1 contra 1 o en la esencia del juego. Bueno, me encantan los 2, Me encanta la Euroliga y me encanta la NBA. Bueno, aquí hay una pregunta y luego le damos la palabra al profe Bernabé. Esta pregunta dice, ¿cómo ve usted la llegada de Campazzo a la NBA? Magnífica, feliz, muy contento porque Campazzo fue reclutado por un equipo de mi ciudad. Yo lo conocí de muy pequeño, a los 15 años, porque él es cordobés y lo recluta Peñarol de Mar del Plata. Y bueno, en definitiva, más allá de que yo estaba o dirigiendo en Venezuela, o estaba en Uruguay, o estaba en otra ciudad argentina, o estaba en Chile, pero no, en el momento que era Campazzo yo estaba en Venezuela, que él había sido reclutado, y bueno, cómo fue su evolución, cómo fue su crecimiento. Siempre se decía que Campazzo era muy pequeño, siempre se decía que no estaba nunca para el próximo nivel, y cuando llegaba al próximo nivel se adaptaba. Entonces era un chico que jugaba en divisiones menores, no podía jugar la Liga Nacional, le iba a costar. Llegó a la Liga Nacional y terminó dominando la Liga Nacional. Que no podía jugar en la selección argentina, que los torneos
solamente continentales. Jugó los torneos continentales, dominó sudamericano, preolímpicos. Él hace un torneo tremendo en Venezuela, en una clasificatoria en Caracas. Entonces dominó a nivel continental. Fue a los torneos mundiales o olímpicos y se presentó y fue competitivo. Llegó al Real Madrid, el primer año no jugó, fue un equipo al Murcia, dominó, terminó siendo el líder del Real Madrid y el mejor base de Europa. Sí, el próximo nivel es la NBA, entonces no tengo duda de que va a jugar, que va, por su carácter se va a presentar, y sinceramente no sabemos lo que puede dar, pero siempre superó las expectativas. Listo. Berna. Profe, indiscutiblemente que quizás su momento cumbre o el momento cumbre en su carrera es haber estado en la selección de Argentina, que se enfrenta a Estados Unidos en dos oportunidades. Se enfrenta en el clasificatorio a Las Vegas y posteriormente es Estados Unidos quien saca a Argentina, esa Argentina que usted estaba en el equipo de la dirección técnica, saca a Argentina de la lucha por la medalla de oro, porque pierde a aquel equipo de Estados Unidos realmente impresionante. Que yo creo que cualquiera, ese equipo de Estados Unidos, nosotros en Venezuela siempre decimos que cuando los venezolanos jugábamos con los brasileños, en el básquet nos pasaba lo mismo que en el fútbol, nos dedicábamos a ver a los ídolos y no jugábamos. Y yo pienso que en esa oportunidad Argentina pierde esa lucha, ese pase a la medalla de oro con un equipo de Estados Unidos realmente impresionante que a la postre ganó la medalla de oro. Argentina tenía en ese momento un equipazo. Realmente el equipo argentino, únicamente para mí, su rival era Estados Unidos y se lo encontró en el camino. Pero de no haber encontrado a Estados Unidos, Argentina hubiera estado en la final. Profesor, ¿qué hubo en ese equipo argentino? Esa química tan grande que a pesar de no tener esa cantidad de figuras, incluso en algunos momentos puso en dificultades a un equipo de Estados Unidos lleno de estrellas. Sí, yo recuerdo ese juego, porque ese es el juego que se lastima Manu. Sí. Y que después no puede jugar por la medalla de bronce contra Lituania. Y me parece de que hay una historia que viene del año, si mal no recuerdo, 98, que es el Mundial Sub-21, Sub-22, donde Argentina queda fuera de la final, en donde los líderes en ese momento eran Victoriano y Fabricio Berto, y después estaba Manu Ginóbili, Pepe Sánchez, Nocioni, Gabriel Fernández. Ese equipo queda fuera de la final porque estaban jugando contra Australia. El mundial era en Sydney o en Melbourne, no recuerdo bien. Y ese equipo queda fuera en el último segundo. Ganaba por 2 puntos y hay un triple sobre la bocina y quedan fuera de la final. Y ahí ellos en el vestuario, después del partido, hacen un pacto de que ellos iban a, no sé si la palabra es tener revancha o venganza, porque no tiene nada que ver Australia ni en el momento, sino que se iban a reivindicar, que esto era algo, como yo decía anteriormente, algo que los tenía que fortalecer, que no los podía matar, y bueno, y se generó un pacto, y eso se mantuvo. Después ya viene la preparación, después hay un torneo en Puerto Rico, allá por el 99 o 2000, y ya esos jugadores crecen y empiezan a aparecer, y bueno, y creo que el momento sublime es en el Mundial de Indianápolis en el 2002. Entonces, todo eso fue generando una forma de vivir dentro de la selección. Han marcado cuáles son los valores de un jugador seleccionado. Hoy por hoy,
está muy claro que cuando un jugador es citado a selección nacional no hay que explicarle nada. En Venezuela yo aprendí que dicen, bueno, a este le vamos a leer la carta, dicen los adultos, ¿no? Cuando llega un jugador joven o cuando llega un extranjero, entonces los veteranos, los más maduros del equipo, el capitán y los líderes del equipo dicen, le vamos a leer la carta. Bueno, hoy en Argentina eso no está, o sea, todo el mundo sabe de cuáles son los valores, de qué es lo más importante, que el equipo está ante todo, que no hay excusa, de que se defienden no solamente a título personal, sino que debo dar todo y algo más por el compañero, por el equipo. Entonces, todo eso genera de que a la hora de que pueda faltar alguna figura, el equipo tiene las herramientas como para poder esconder esa figura y seguir por el camino. El camino ya está marcado, ya se sabe a qué juega Argentina, qué es lo que quiere de por sí el jugador argentino o el deportista argentino es muy fuerte mentalmente. Entonces, creo que todo eso ayuda a que a la hora de competir, todo ese camino que a veces a equipos nacionales o equipos les lleva un determinado tiempo insertarlo, bueno, es un espacio que ya está ganado, está insertado y como que está en el ADN hoy por hoy del jugador de básquet argentino. O se nota mucho aquel que está por fuera de esas reglas, ¿no? Entonces, el mismo equipo lo chupa, lo absorbe para que esté dentro de esa regla, de esa forma, llamémosle, de vivir dentro de la selección. Profe, nos quedan pocos minutos y antes de darle la palabra final a Bernabé, que siempre hace el cierre de estos encuentros, yo le quiero hacer dos preguntas. La primera la hicieron en el chat, al principito apenas comenzamos, lo que pasa es que la quise dejar para el final, y es, bueno, ¿cómo se siente Argentina? ¿Cómo se sienten ustedes con la muerte de Maradona? Triste, difícil. Hoy yo estaba en la calle y llamé a mi casa, hablé con mi hija y mi hija me da la noticia y bueno, me quedé paralizado. Primero porque yo agradezco un poco de haber sido contemporáneo y poder haber disfrutado todo lo que Maradona nos dio. Quizás en algunos aspectos, en los últimos tiempos, a Maradona se lo juzgó por su vida personal, pero a nosotros, a los argentinos, a mi generación, nos ha hecho vivir los momentos más felices en el deporte, y aparte que es el deporte madre, porque el fútbol, nosotros cuando nace un chico en Argentina, lo primero que le dan una pelota y le ponen la camiseta del club que es el papá. Entonces, creo que ese tipo de cosas, y Maradona es el emblema, es un héroe nacional particularmente. Creo que porque no solamente era un gran jugador de fútbol, sino que era un líder, era un tipo que ante la adversidad él estaba por delante, puso al fútbol argentino en todo el planeta. Yo tengo una anécdota en Beijing. Nosotros estábamos jugando Argentina-Rusia con Ginóbili, con Nocioni, Oberto, del otro lado Kirilenko, Sped, un estadio de 20.000 personas en China y a los 2 minutos del segundo cuarto entra Maradona al estadio. Y las 20.000 personas dejaron de mirar el partido. Y se tuvo que parar el partido porque había chinitos que saltaban a la cancha y se cruzaban para ir del otro lado para estar cerca de Maradona, como una invasión. Se paró el juego, sacaron a Maradona
y lo llevaron a un lugar VIP, un lugar cerrado. Bueno, eso era Maradona, y después él nos va a visitar al vestuario. Lo que generaba, el aura que tenía era tremendo. Entonces, bueno, y por ahí para cerrar, yo hace un ratito leía, no sé si saben quién es Fontana Rosa, que era un guionista de un diario nacional, de todos los que eran los cómics, y muy, muy, muy de barrio, y que decía, no me importa lo que ha hecho Maradona con su vida, pero sí me importa lo que hizo con la vida mía, y a mí me hizo muy feliz. Y creo que es un poquito el resumen del sentimiento de lo que es el país deportivo, y lógicamente que los que somos de la misma generación, bueno, lo sentimos mucho más. Bueno, y la última pregunta que voy a hacer yo antes de darle la palabra a Bernabé para el cierre, tiene que ver con el inicio de nuestro encuentro. Cuando yo leí una frase que dijo usted en una de las tantas entrevistas que con gusto leí para hacer mi tarea, ¿no? De este encuentro de hoy. Y como se trata también estos espacios para darle algún mensaje a nuestros estudiantes, voy a recordar esa frase que me encantó y la guardé, y creo que va a convertirse en una de mis frases de referencia, porque claro, me siento un poco identificada cuando dice, hay mucho esfuerzo, sacrificio no, porque para mí es un placer el básquet, y habla que hay que trabajar todos los días con la mayor humildad. Entonces, partiendo de esa frase que, insisto, me encantó, quiero que le deje un mensaje de eso, de trabajo, de entusiasmo, de cariño, de pasión a nuestros estudiantes. Bueno, un poco en lo que usted decía, es un poco la filosofía de vida. Quizás inculcada un poco, que viene de atrás, de cuando iba atrás, de la familia, los padres, los abuelos. Mi familia es inmigrante, mi abuelo es vasco, entonces es lo que han inculcado y nos han inculcado la vida, y uno trata de trasladarlo a sus hijos, y ese es uno de los puntos más importantes. Yo ahora, recordando y un poco hablando de este tema, Rubén Mañano, que también es un gran referente para nosotros los entrenadores, él cita que la filosofía del día lunes, ¿no? Y cuando habla de ese día lunes, habla de que de poder ir al 100%. Normalmente el día lunes pareciera que es un día difícil de trabajo, que viene el fin de semana, que hubo mucha actividad, entonces es como que aparece la fiaca, o si hay que abrir el negocio, se abre un poquito más tarde, no pasa nada porque es lunes, si empiezo más tarde porque es lunes. Entonces habla de la filosofía del día lunes, ¿no? Y que bueno, ese esfuerzo, que en el momento que hay un poquito de fiaca, le decimos en Argentina, o de pesadez, estar activo, estar fuerte, de que todos los días sea el día lunes. Y bueno, me parece que el secreto está ahí, en que todos los días se suma, que en el trabajo diario, que esto es día a día, que son los hábitos de trabajo, y que el éxito está basado en eso, y que no hay magia. Y por ahí yo aprendí un poquito, y lo hablo con mis hijos, que es qué significa la palabra suerte. Para mí la palabra suerte es preparación más oportunidad. Entonces creo que nada se consigue con... es muy, muy sencillo, o es una excusa decir suerte. Yo no tuve suerte, no. Acá hay que prepararse, porque la oportunidad va a estar, y eso de que, particularmente para mí, de que el tren pasa una sola vez, es mentira. El tren está pasando permanentemente, ¿sí? Y hay que ver cuándo uno está preparado para poder subirse. Así que bueno, eso es un poco filosofía de vida, por las experiencias, y que en definitiva es lo que uno ha vivido y le ha servido para poder pasar por los lugares que por ahí uno le ha tocado pasar, y se siente muy, muy bueno. Uno mira para atrás,
A mí no me gusta mucho mirar para atrás, pero creo que uno se siente, no sé si satisfecho, porque no es la palabra, pero tranquilo de haber dado lo máximo. Ciertamente, profe. Yo quisiera hacerle 3 preguntas puntuales, porque me quedé con esa inquietud. Una, ustedes han marcado y han plagado, en un momento determinado, Brasil plagó de fútbol y todo el mundo era Brasil, y hablaba de Brasil, de Pelé, de Tostado, de Rivelino, aquel Brasil del 70, en el fútbol. En el básquet, hablar de Argentina es hablar de los entrenadores que han ido a Venezuela. Dibujaron el nombre de Venezuela fuera de Julio Toro. Yo creo que Néstor García ha dibujado nuevamente, y ahora Fernando Duró, el nombre de Venezuela. Usted ha sido artífice de eso, de ese dibujo nuevamente del nombre de Venezuela en el firmamento del básquet mundial. Actualmente, Venezuela, que es una tierra tan querida por todos nosotros, vuelve a aparecer nuevamente en el firmamento, en el basquetero mundial, de la mano nuevamente de un argentino. Hubo un momento, como usted hablaba, donde Argentina estaba plagado de estrellas, pero Brasil también, y existía la rivalidad Brasil-Argentina, Venezuela no existía. Y así como, le repito el principio de la pregunta, Brasil nos plagó nuestra querida Venezuela y a toda América de fútbol. Ustedes han plagado de básquet América, profe. ¿Por qué eso? Porque están dirigiendo con éxito en Puerto Rico, en Dominicana, gerenciando con éxito equipos hasta en España. Veo que Néstor García tuvo mucho éxito a nivel de América y fue a España y tuvo también éxito. Veo que usted ha sido nombrado muchas veces y asomado por allí para ir a dirigir a España. El profesor Duró también. Entonces, veo con beneplácito y con alegría cómo han ido copando el firmamento basquetero hispanoparlante. ¿Por qué eso, profe? Me parece que los entrenadores en Argentina, el deporte tiene un lugar destacado y reconocido. A ver, me parece que a mí me ha tocado dirigir en Chile y decir soy jugador profesional de baloncesto, y qué más, ¿no? En cambio, en Argentina, ser entrenador de un deporte es reconocido y respetado. Entonces, creo que el entrenador argentino tiene ese ADN, ese no sé qué, de voluntad de mejorar, de estudiar. No sé, hay una clínica de entrenadores y hay, cuando se podía antes de la pandemia, y capaz que 600, 700, 800 entrenadores en un clinic de 3 días. Un clinic anual que se hacía. Entonces, me parece que el éxito de lo que ha sucedido en los últimos 20 años con el básquet argentino, hay muchos entrenadores anónimos que han puesto su granito de arena. O sea, por ahí se han visualizado los entrenadores de la liga profesional que han estado en diferentes cuerpos técnicos nacionales, pero hay un montón, una base muy grande de entrenadores anónimos. O sea, ¿quién fue el que llevó a Oberto a jugar al básquet? No sé, ahora está Bolmaro drafteado y jugando en Barcelona. Y Las Varillas, que es el pueblo de Oberto y de Bolmaro, es una ciudad de menos de 20.000 habitantes, y que salgan 2 jugadores NBA. Entonces, indudablemente, no es que hay solamente un biotipo, hay un montón de aspectos y de condicionantes que ayudan a que los chicos se desarrollen. No solamente es desarrollarse en la actividad, sino que es quererla, que es amarla, que es que ese bichito del básquet te pica y no lo podés dejar, como quien dice, es un vicio, ¿no? Entonces, creo que eso es el entrenador argentino, el entrenador que se casa con la actividad, algunos dirían. Pero se apasiona. Claro, hay pasión, hay trabajo, hay mucha dedicación,
y también hay respeto socialmente, ¿no? Porque la sociedad respeta la actividad. Y lógicamente de que, como dice usted, se ha expandido en América, se ha llegado a Europa, hoy por hoy varios entrenadores de selecciones del continente son todos cuerpos técnicos argentinos. Entonces, bueno, creo que se ha generado a través también de grandes maestros, porque yo he mencionado a Leon Nasnudel, he mencionado a Rubén Mañano, y un montón de entrenadores que tienen la vocación de enseñar y que también transmiten a los entrenadores jóvenes. Es permanentemente una transmisión constante a generaciones más jóvenes, ¿no? Hay mucha, ¿cómo le puedo decir? Mucha generosidad del entrenador por querer volcar los conocimientos al entrenador joven que está surgiendo. Profe, una última pregunta antes de reiterar nuestro agradecimiento. Usted tuvo la oportunidad de estar en el cuerpo técnico argentino en lo máximo, llegar a un podio olímpico, pero también tuvo la oportunidad de estar en el cuerpo técnico de Brasil. ¿Qué diferencia hay ahí, profe? No, de Brasil entre no, esos dos básquetes? De la organización, desde el punto de vista de la organización, del crecimiento, de todas esas cosas. Perdón, yo no estuve en el cuerpo técnico de Brasil. No. Yo no estuve en el cuerpo técnico de Brasil. Por ahí se puede haber confundido porque en su momento yo estuve tomé la selección nacional de Venezuela. El otro cuerpo técnico a nivel internacional fue en Venezuela. Fue en Venezuela. Creo que a Bernabé se le fue la señal, pero bueno, vamos para redondear la pregunta, quizás nos puede conversar sobre las diferencias, ¿no? Digo yo, entre Venezuela y Argentina. Bueno, un poquito lo hablamos anteriormente, ¿no? Me parece que... Exacto. Particularmente yo siempre fui un convencido de que a las selecciones nacionales no hay que quitarle su esencia. El peor error que se puede cometer es querer quitarle la esencia. Y la esencia del pueblo venezolano, la cual siempre soy un agradecido de haber podido estar ahí y compartido y tener tantos amigos y que también me han tratado, es de alegría. El jugador venezolano cuando está feliz puede lograr lo que sea. Tiene mucho orgullo por defender su país, pero siempre con alegría. Entonces, me parece que el gran mérito o los entrenadores argentinos que han tenido éxito en Venezuela han sido porque han sabido identificar la esencia del jugador del pueblo venezolano y a su vez, y dentro de esa esencia, poder insertar algunos aspectos que puede tener el básquet argentino o el básquet FIBA, pero sin quitar la esencia, porque me parece que es lo más importante que puede tener una selección o un país, ¿no? Una selección en cualquier persona, la esencia, ¿no? Lo que realmente es, no cambiar nunca a pesar de las circunstancias. Exacto. Creo que es así. Así es. Bueno, Berna, no sé si quieres darle algunas palabras finales. Yo en lo particular estoy súper agradecida y honrada de haberlo conocido y de este rato conversando con usted. Estoy segura que hablo por los dos y estoy segura que hablo por los dos y por todas las personas que estuvieron conectadas aquí escuchándolo, maravilladas, cuando le agradezco infinitamente que se haya tomado este tiempo para conversar con nosotros. Una vez más, le repito, quedé maravillada con su historia cuando me tocó estudiarla y como dice usted, con su filosofía de vida. Además me sentí identificada con aquello de que esto no es un trabajo, es una pasión y un placer, porque así me siento yo cada vez que voy a dar clases. Es más, tengo clases los lunes en la mañanita y no falto, es mi momento favorito de la semana. Bueno, sí, para mí también. Cuando Bernabé me contactó, me contó
entré, me dio unos links de la universidad, me parece que es una idea magnífica, sé que es una universidad joven y realmente, más allá de uno estar ligado a la actividad del básquetbol, soy un amante del deporte en general y también soy muy creyente de todo lo que es la gestión, así que, bueno, agradecerlos a ustedes la invitación nuevamente, mandar un saludo a todos los alumnos, a todos los que han participado en esta charla, que no fue, o sea, en este ida y vuelta, porque para mí también es recordar algunos aspectos y poder focalizar otros que a lo mejor uno no se da cuenta y los tiene que rever. Así que bueno, estoy a sus órdenes. Para mí esto ha sido un placer y bueno, nuevamente agradecido y desearles lo mejor, ¿no? Berna, ya llegaste, volviste. Muchísimas gracias, profesor Narvarte, de verdad, muy agradecido por su gentileza, por su atención, por su don de gente siempre, recordado siempre por su pasión en el juego, pero cuando sale del juego siempre es el caballero con el que uno puede conversar, compartir, sentarse a analizar y siempre presto pues a dar lo mejor de sí en cada encuentro humano, más allá de un tablón. Sí, muchísimas gracias, muy agradecido, profesor. Es un honor para nosotros tenerlo aquí esta noche. Y bueno, considérese parte de esta gran familia que comienza en este largo camino de lograr ver crecer esta universidad y ser parte importante pues con este aporte que usted nos ha hecho esta noche y esperemos poder seguir contando con usted acá en nuestra universidad y que cada vez se acerque más a nosotros, porque gente como usted, apasionados, estudiosos, con moral y con mérito y detrás de ello con un gran sacrificio es lo que nosotros queremos tener cerca. Bueno, muchas gracias por sus palabras, Bernabé, y de más está decir que estoy a disposición y es un placer poder compartir con ustedes y con todo el alumnado este tiempo y lógicamente que a futuro encantadísimo de ser parte. Mil gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. La próxima semana tenemos aquí en Bernabé. La próxima semana estamos gestionando la invitación de Omar Enrique Vizquel. Estamos en eso. Ah, bueno, chévere. Entonces, bueno, les vamos avisando, ¿verdad, Berna? Durante la semana, ¿quién nos va a acompañar? Estoy seguro que va a ser, como siempre, un invitado increíble. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias a usted.